Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. La distribución de esto es precisamente para las obras que sí tienen. Así es. Rutinarias, vías no pavimentadas. Así es. Algunas de reinversión, señalización y seguridad vial. Así es, exactamente. Específicamente son obras de mantenimiento rutinario. Destinamos un poco más de 80 millones de dólares solo para estas actividades. Tenemos un poco más de 7.400 kilómetros de vías asignadas y estas vías son particularmente las carreteras, las que me conectan municipio con municipio, las carreteras nacionales, las centroamericanas, llámese CA1, CA2, CA3, etcétera. La del litoral Ese es de rigor. De ustedes. Ese es de rigor. Todas las carreteras que tienen características especiales o que tienen una transitabilidad alta, como estas, por ejemplo, nos corresponden a Fovial, y asimismo las que interconectan entre ciudades. Es decir, si voy por una carretera, tomemos ese ejemplo de la Panamericana, y tengo que dirigirme hacia el sector de San Martín Soyapango, por ejemplo, esta ruta que yo voy a utilizar para hacer esa conexión son ejes viales, en este caso podría ser el Boulevard Venezuela o del otro lado de la Constitución, también nos corresponden a Fovial, es decir, ejes urbanos y calles principales es nuestra responsabilidad. Eso suma un poco más de 7.400 kilómetros que nos corresponde por mantenimiento. 7.400. Así es. Corresponden a ustedes. Así es. ¿Cuánto es la red vial total del país? ¿Tienen algún dato? Sí, tenemos un dato preliminar. Si tuviéramos que sumar inclusive los caminos rurales, quiero aclarar que esto es muy dinámico, es decir, todos los días o cada cierto tiempo está surgiendo una carretera nueva, porque hay urbanizaciones, lotificaciones, etcétera, que se tienen que incorporar. Si tuviéramos que considerar estos, según el último censo que nos daba por ahí el ministro de Obras Públicas, andaríamos por los 45.000 kilómetros. Aclaro, en red vial pavimentada rondamos los 13.000 kilómetros aproximadamente a nivel nacional y el resto es no pavimentada. Así que a nosotros nos corresponden las principales y están las demás instituciones que se encargan del resto, ¿verdad? Como la DOM o el MOP. Exacto. Señor, ¿cómo se coordina el trabajo con la DOM para saber qué es de quién y qué se va a hacer? De acuerdo. El Fovial tiene un consejo directivo del cual forma parte el ministro de Obras Públicas, que es el presidente del consejo directivo de Fovial, pero también tenemos a la presidenta de la Dirección de Obras Municipales, quien es también, forma parte del directorio del consejo directivo. Entonces, acá se discuten cuáles son las proyecciones, qué se está ejecutando, qué viene, y de alguna manera la distribución básicamente es Fovial, vías principales, carreteras principales, ejes viales. Ministerio de Obras Públicas, obras de mitigación, construcción de nuevas carreteras y obras de interconexión como un paso a desnivel, por ejemplo. Y la Dirección de Obras Municipales, pues las vías que accesan a caseríos, cantones, colonias, barrios. Entonces, básicamente es un complemento de las tres instituciones para poder atender estos 45.000 kilómetros de los cuales hablamos. Muy bien. Los fondos de ustedes provienen, me dice, precisamente del impuesto sobre los combustibles. Así es, son tres ingresos. Básicamente el que tiene mayor porcentaje, el que oscila el 55 y el 60%, son 20 centavos por cada galón de combustible consumido. El segundo es una contribución que viene directamente del Estado, del gobierno de El Salvador, que complementa, que son, para hacerlo de manera cuantificable, 10 centavos adicionales por cada galón. Esto viene directamente del gobierno, no de los consumidores. Y finalmente tenemos un ingreso que ronda el 28% del total de estos 203 millones para este año, que es el pago, es una multa, pero no es de tránsito, lo quiero aclarar, sino que es una multa por pago tardío. Es decir, si vamos a hacer tracén y renovamos tarde la tarjeta de circulación, hay una multa de $5.71 y esa va directamente para Fovial. Si refrendamos. 5.71 va directamente. Así es. Entonces, si sumamos, es un ingreso que ronda los 28 millones de dólares anuales. Muy bien. Entre todo, un poco más de los 200. Así es, 203 millones. Señor? Bueno, siempre hay muchísimas obras que hacer. Nosotros hemos tenido una red vial que ha ido constantemente creciendo. Bueno, Fovial hace 23, 24 años, cuando fue creado, nació con 4.000 kilómetros, que era el total de la red vial que en ese entonces interconectaba municipios, pero a este momento llevamos un poquito más de 7.400 y bueno, y sigue cambiando. Esto es muy dinámico. Es distinto a lo que era el mes anterior, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a necesitar un poco más. Muy bien. ¿Cuáles son aquellos proyectos que son los que ustedes determinan prioritarios para su institución? Hay muchos factores de medición. Uno de ellos es el tráfico promedio diario anual, que es conocido como TPDA, que es un registro que
que utilizamos muchos métodos para poderlo estar actualizando. Uno de ellos es, no sé si se han percatado que muchas veces en algunas vías hay una especie de soga hidroneumática, que es como una especie de hule, que ese es un aforador. Cada vez que pasa un vehículo, hace contacto y genera un conteo. Cuando hay vías que ya tienen un conteo que supera un cierto nivel, que eso se hace una conversión a ejes, definitivamente son vías que tienen que estar monitoreándose un poco más. Pero más allá de ello, hay vida útil de construcción de la calle, es decir, no son eternas, las calles tienen una durabilidad, 10, 15, 20 años, depende de la metodología que se utilizó, y tenemos un control para ir renovando, rehabilitando estas vías. Para nosotros, las prioridades siempre van a ser aquellas vías que conectan puntos estratégicos, llámese fronteras, llámese puertos, aeropuertos, sectores con amplio desarrollo productivo, ya sea ganadería. Puntos de interés nacional. Exacto, exacto. Entonces, a esos son los que se le ponen atención y tenemos un plan quinquenal que desarrolla justamente la rehabilitación y la mejora de este tipo de tramos. Bien. Así ha sido como se ha venido trabajando siempre. Así es. De esta manera. Así es. Con el surgimiento del ADON no ha cambiado. No ha cambiado. Lo que sí hemos tratado es de organizarnos de tal manera, como lo mencionaba, que repartamos y que complementemos. Es decir, pongo un ejemplo. Actualmente la ADOM está ejecutando un proyecto en el oriente del país, en Punta Mango, y lo que nosotros hacemos es complementar las calles que van a accesar, por ejemplo, o que están en la cercanía en el desarrollo, pues... De cantones o de algunos puntos o de playas. Incluso. Exacto, de playas. Por ejemplo, puedo mencionar el Hawái, que lo tenemos justamente, que va a salir a licitación en los próximos días, que no está necesariamente contiguo, pero sí está dentro de la zona de incidencia del desarrollo. Entonces, la coordinación es bastante importante porque se complementan otras obras para no topar en los mismos sectores o, digamos, llegar a la misma calle. El monto total de lo que ustedes reciben anualmente no alcanzaría para proyectos como esta calle o como para cualquier otra, ¿no? No, por eso es necesario la distribución y la coordinación. Así que, de tal manera, para que esto logre alcanzar y podamos ser eficientes, desarrollamos estos planes quinquenales que mencionaba, que nos permiten ir año 1, estos proyectos, año 2, los siguientes, y de tal manera que los podemos desarrollar y, evidentemente, cuando tenemos la oportunidad, buscar algunos financiamientos adicionales que nos puedan ayudar a ejecutar más rápido un proyecto. ¿Ustedes pueden titularizar o pueden lograr otra fuente de empleos, de ingresos? Así es, tenemos autorizado por la Asamblea Legislativa desde el año 2022. De hecho, recientemente lo hicimos, pero al final decidimos no tomarlo porque las condiciones que ofrecían no eran las que buscábamos. Entonces desistimos y el objetivo en ese momento era poder adelantar precisamente algunos proyectos que quisiéramos ejecutar en el presente, pero bueno, tocará esperar en el desarrollo de los próximos años para irlo ejecutando o más adelante buscar otras opciones de titularización que tengan mejores condiciones para nuestro país. En el trabajo directo, ¿cómo se evalúa el estado de una carretera? Y le pregunto esto porque hay algunas que tienen muchos años que no se ha hecho, ¿cuál es la palabra? Señalización, pintar, sí. Pintar las líneas de separación entre lado y lado o entre carril y carril. Sí. Bueno, hay muchísimas condiciones que denotan el estado de una vía. El más evidente y lógico sería el bache, ¿verdad? La formación de eso. Pero evidentemente hay señales previas como fisuras, agrietamientos, asentamientos, que son esas pequeñas hamacas, por llamarlo de alguna manera, que se forman en la vía y que denotan que algo está sucediendo ahí. Por ejemplo, un asentamiento requiere que haya un movimiento en la parte o en la estructura inferior de la vía. Puede ser un hundimiento, puede ser una fuga de agua, puede ser algo que nos esté indicando que hay un asentamiento que no es normal. Hay una serie también de deflexiones que se dan en algunas vías, sobre todo en aquellas urbanas donde hay movimiento de tráfico pesado, que esas ondas están indicando que bueno, hoy por estas temperaturas, por ejemplo, que estamos teniendo temperaturas altas, recordemos que el punto de fusión de algunos materiales, específicamente del asfalto, se alcanzan a medida que sube la temperatura. Entonces, cuando hay vehículos de alta carga que están friccionando, desplazan un poco esas olas y lo que requiere es la sustitución de ese tramo. Es decir, aunque no haya un bache, no necesariamente eso es el fin último para realizar el bacheo, sino ya se hace el corte, se sustituye y se coloca un asfalto. Nosotros estamos trabajando mucho por el tema precisamente de temperaturas con asfaltos modificados, es decir,
asfaltos que no necesariamente alcanzan su punto de desplazamiento a temperaturas como, bueno, en el ambiente puede estar hasta 30, 35 grados, pero 40 en San Miguel. 40 en San Miguel, pero si medimos la temperatura del asfalto andará por 60, 65 grados centígrados. Entonces, utilizamos asfaltos que tienen mayor resistencia a este tipo de exigencias o a este tipo de clima que ahora tenemos, justamente para garantizar un poco más allá la durabilidad de los trabajos que se están haciendo. Muy bien, es mucho más caro aplicar este asfalto, ¿cómo que se llama? Asfalto modificado. Asfalto modificado. Ajá. Este asfalto modificado sí tiene que ser un poco más caro, pero realmente compensa, porque la próxima interacción que vamos a tener en ese punto definitivamente pueden ser años. En cambio, si volvemos a colocar el mismo asfalto tradicional, que es nosotros en nuestro país o en nuestra región hemos usado mucho el asfalto AC30 para fabricar justamente la mezcla asfáltica en caliente, y si hacemos esa comparación definitivamente nos va a salir mucho más barato hacer una sola intervención, que muchas veces ha sucedido que se está haciendo. Hay gente que nos dice, mire, es que este bache lo repararon hace 3 meses. Y es justamente porque en determinadas zonas se han usado asfaltos que no están diseñados para temperatura, para velocidad o para nivel de carga en ese punto. Así que vale la pena el cambio. Muy bien. Señor, en el caso, bueno, teniendo tantas carreteras en todo el territorio salvadoreño, la lógica pregunta es, ¿tienen ustedes equipos que anden monitoreando la condición de carreteras? Esa es una de las interrogantes que más surge por parte de los amigos televidentes. Voy a ver si puedo ponerle en pantalla un comentario de uno de ellos, pero es precisamente el señalamiento que se hace y dice: buenos días, Moisés. Quien nos escribe es ahorita lo ponemos. Rodrigo Castillo. Buenos días, Moisés. ¿Debería el Fovial de contar con una división que alerte las calles que se están dañando? La prevención siempre es más barato que la corrección. Ejemplo, la calle del Kilo 5 que va para la Chadura se está dañando bastante y no tiene ni 4 años. Correcto. Bueno, de hecho sí, respecto al comentario que nos hace Rodrigo, nosotros tenemos 105 contratos en total. Es decir, que Fovial hace, para aclararlo, hace las contrataciones para realizar todo este tipo de actividades que habíamos mencionado, que me quedé corto, perdón, no las mencioné, pero el mantenimiento rutinario con 80 millones, el mantenimiento periódico, que el mantenimiento periódico es algo como lo que Rodrigo menciona que se realizó, que es la rehabilitación total de tramos largos, la señalización y seguridad vial, el mantenimiento de puentes, bóvedas, obras de paso, que son más de 1.500 en nuestro país, y las inversiones adicionales al mantenimiento, como pasos a desnivel, que también hemos incurrido en este tipo de obras. Ahora, para administrar estos 105 contratos que se distribuyen en estos cinco grandes programas, nosotros también tenemos un promedio de más de 26 empresas que realizan, de hecho, la supervisión, y tiene 2 funciones. Una es la que nos reportaba el usuario o el televidente, que es la de reportar, ver, inspeccionar e ir programando a dónde se va a realizar el trabajo. Es decir, esta no es una función que tiene el contratista, que él va a ejecutarlo donde cree que es lo que se debe hacer, sino que es una sugerencia o una indicación de la empresa contratada para supervisar. La segunda función de la empresa es, por supuesto, verificar la calidad, los volúmenes de obra y autorizar el pago para las estimaciones de la obra que se está realizando. Y adicional a eso, también no solo tenemos la supervisión que ve que estos trabajos o el estado de las calles, sino un administrador de contrato que es empleado directo de Fovial. De tal manera que siempre hayan entes controladores, pero sobre todo programadores, es decir, que vayamos un paso adelante de donde se requieren. Sí, en 7.400 kilómetros hay muchísimo que ver, hay muchísima área de influencia y tratamos de ir dando un poco más de prioridad donde se requiere. Evidentemente y por ley, eventualmente tenemos que hacerle mantenimiento a todo. No podemos decir, fíjense que este año solo pudimos 2.000 kilómetros. Tenemos la obligación de dar cobertura a todo por lo menos una vez. Y hago esa aclaración por lo menos una vez porque tenemos también red vial no pavimentada. Entonces, acá no se hace una obra permanente, sino que es una obra de mantenimiento antes y posterior al invierno. Entonces, sí hay un ente que verifica, que programa y que luego, lógicamente, verifica la ejecución. Las obras de caminos que no son pavimentados, la decisión para pavimentarlo es del MOP como tal. Sí, aunque nosotros también tenemos la facultad desde hace 2 años de poder hacer calles nuevas. Por ejemplo, estamos terminando el último tramo de la carretera El Coco. Por ejemplo, este es en el sector de Chalchuapa y nos comunica con el municipio de Jerez en Guatemala. Es un tramo de un poco más de 15 kilómetros en el cual Fovial está haciendo el último tramo de pavimentación.
que era una actividad que antes no se podía hacer, sino que estábamos exclusivamente para el mantenimiento. Ahora podemos pavimentar. Estamos ejecutando, vamos por una segunda fase en San José del Naranjo, el Ceibillo, en Ahuachapán, por ejemplo, que es una red vial pavimentada de Fovial, que hoy se está convirtiendo a una red pavimentada. Entonces, no es enteramente la decisión del MOP, sino del Consejo Directivo de Fovial, el cual, como lo mencionaba, está constituido por DOM, por MOP, por personal de Fovial. Incluimos también a entes de la empresa privada, por ejemplo, la Cámara Salvadoreña de la Construcción, hay un representante, etcétera. Hay representantes del Ministerio de Economía, por ejemplo, y de otras instituciones que permiten tomar una decisión, justamente decidir qué calle es la que se va a intervenir, cuál es la que tiene mayor demanda, cuál es donde logísticamente conviene mejorar condiciones. Por ejemplo, en una ampliación, pasar de 2 carriles a 4 carriles es una función que también tenemos ahora desde Fovial. Surf City, por ejemplo, el tramo del Faro al redondel del bypass. Entonces, que va a llegar a 4, ¿verdad? Va a llegar a 4 carriles. Justamente estamos haciéndolo, es un trabajo coordinado entre MOP y Fovial. Hemos unido esfuerzos y precisamente podemos cumplir esa condición. Mire, quisiera que habláramos de algunos de estos proyectos que son extremadamente importantes, pero antes, solo déjeme preguntarle, en un pasado, y no muy lejano, creo que lo que se tenían es que las calles no tenían estructuras de acero o de hierro, sino sí, que era una plancha de cemento o de asfalto tirada encima de la tierra que se había tratado de compactar un poco para que diera la base. Sí. ¿Era así? Sí, algunos tramos por método constructivo, y no nos vayamos muy lejos, vayámonos a la carretera de Los Chorros que construyeron en los inicios de los años 2000. Es una vía que tiene efectivamente una estructura de concreto que tiene 20 centímetros, sin embargo la unión entre una losa y otra losa no tiene estructura de acero. Sin embargo, es el método constructivo que no fue el idóneo, hay que decirlo. Por eso tenemos algunos tramos con deterioro y eso se va a cambiar en este nuevo proyecto, pero no es necesariamente porque decidieron no hacerlo, sino que es una metodología de losa corta. Es decir, sin embargo, hay otras vías, como por ejemplo la autopista Comalapa, por ejemplo, que efectivamente tiene losas tradicionales que van entre 3 metros de longitud y 5 metros, y no sé si se han percatado que hay separaciones entre cierto sector donde es fácil ver la losa. Ahí sí hay acero que se llama dovela, que esto justamente permite que si lo vemos en cámara lenta, cuando pasa la llanta sobre la losa, existe un movimiento, va a haber este movimiento. Entonces justamente esa losa tiene una dovela, que es un pasador de acero, que sirve para amarrar todas las estructuras. Entonces, no necesariamente todas las estructuras carecen de acero, sino que muchas veces fue la metodología de ser un tramo corto, que en ese entonces se hicieron pruebas y consideraron en ese momento que era lo mejor para Los Chorros. A mi criterio quizá no fue lo mejor, pero bueno, es lo que hay y ahora se va a sustituir por algo que verdaderamente aguanta. Hashtag es lo que había en aquel momento. Es lo que tenían. Exactamente. Señor, proyectos y precisamente esto, 4 carriles del Faro hasta Surf City, es una primera parte de un gran proyecto, ¿verdad? Así que va es. a llegar hasta El Zonte. Va a llegar hasta Playa El Zonte. Actualmente ejecutamos en convenio con el Ministerio de Obras Públicas el primer tramo, que es un tramo en L. Es decir, cuando venimos recién pasando la curva del Papaturro y vamos camino a Surf City, llegamos a una especie de paso a desnivel. Si nosotros tomamos hacia la izquierda, es la vía tradicional que se tenía para llegar al Faro. Justamente desde ahí es nuestro 0 más 0, es decir, nuestro punto de partida. Llegamos, correcto, de ahí empiezan los 4 carriles y llegamos a esta bifurcación, bueno, es una carretera en T, donde está este centro comercial, donde hay una gasolinera, donde hay algunos restaurantes, el Faro, correcto, que hacia la izquierda iríamos a la autopista Comalapa, correcto, y a la derecha, pues al Zonte. Justamente ahí continuamos, llegaríamos a la zona del par vial y luego llegamos al redondel que se une nuevamente con el bypass camino Surf City. Esa es una primera etapa que va a pasar de 2 carriles a 4 carriles. Quiero aclarar que en la zona urbana no se van a dañar calles, no se va a expropiar, no se va a afectar a los propietarios que tienen casas, sino que ahí sería un par vial, es decir, actualmente hay 2 carriles, esos 2 carriles van a servir para un solo sentido con 2 carriles y el par vial que está a la par en el sentido de regreso. Y lo que sí se va a hacer es ampliar los puentes que actualmente unen estas vías, son 2 puentes los que van a pasar de 2 carriles a 4 carriles y finalmente tener
4 carriles, Arriate Central, ciclorrutas, mejorar los accesos a todo el sector de comercio que se encuentra en este sector, que hay muchísimos restaurantes y muchísimo desarrollo para el turismo. Y cuando este ya tenga un avance considerado, ya el tramo 2 y el tramo 3 sí ya le correspondería directamente al ministro del MOP darle continuidad. Los proyectos ya cuentan con un diseño y entiendo que están en la fase final de obtención del financiamiento, así que creeríamos que a mediados de año podemos estar iniciando con las otras fases. Muy bien, ¿cómo lo dice usted? Entre el paso de nivel, antes de llegar a la T del faro, sí. Ahí lo que hay ahorita son 2 carriles, pero creo que ya se había dejado espacio de la línea de... Sí. ¿Línea de qué es línea de construcción? Es la línea de construcción o el derecho de vía. Sí, derecho de vía. Sin embargo, no era suficiente por normativa. Este tipo de carretera debe de cumplir con un ancho promedio mínimo por carril y el ancho es 3.65 metros, aunque un vehículo necesita un mínimo de 2.50, pero por la velocidad se requiere una norma de seguridad que sea amplio y si sumamos, pues no tiene la pista, por llamarlo, donde van a circular los 4 carriles y nos hemos visto en esa necesidad de ampliar. Por eso, si han pasado recientemente, verán que hay unos taludes que se están perfilando y se están nivelando de tal manera que sea seguro. A la par de la calle. No, correcto. Como en algunos tramos, lastimosamente, todavía heredamos algunas carreteras que tienen esos taludes verticales, que no es lo más seguro y por eso nos ha tocado andar haciendo obra de mitigación en muchos sectores, pero ahora la estamos dejando justamente como debe de ser, con un ángulo de descanso, un ángulo de reposo, una berma, es decir, una parte horizontal y luego ¿Otra berma? Correcto. Entonces, de tal manera que cuando hayan lluvias o cuando hayan desprendimientos es normal, es naturaleza, va a haber erosión. No pongan en riesgo a los usuarios de abajo, ¿verdad? Entonces, justamente estamos trabajando en esa ampliación, que no es solo dejar la pista, sino dejar las condiciones en los laterales pues seguras. Así que estamos en esa etapa de terracería. Muy bien, llegamos a la T. Llegamos a la T. De ahí, 4 carriles van hacia el puerto. Así es. Caben los 4 ahí. Caben los 4, justamente. Sin tener que botar casa, ni comprar casa, ni nada. Sí, justamente en ese tramo sí. Tengo que admitirlo que de la etapa del faro hacia donde se bifurca, donde actualmente se obliga el cruce, justamente ya finalizamos, ya estamos, creería yo que a un 90% en etapa de adquisición de los derechos de vía, es decir, de comprar voluntariamente para los propietarios de estos sectores el derecho y cederlo. Evidentemente hemos tenido una muy buena reacción porque ¿quién no quiere tener una vía de esas condiciones que a la larga le va a traer muchísimo más plusvalía y más desarrollo a sus negocios? Así que estamos en esa etapa final y yo aclaraba que sí, justamente del par vial, es decir, de donde tenemos que hacer el cruce obligatorio hasta el puente del río Chilama, me parece que es ahí. El de la salida. Así del es. Otro lado. Ahí sí no hay afectación, hay 0 afectación del derecho de vía y ahí vamos a hacer unas mejoras bastante considerables que no había mencionado y se va a hacer una canalización, de hecho tenemos en licitación justamente en este momento, se va a hacer una canalización totalmente subterránea, es decir, todos esos postes que hay más de 8 empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, llámese telefonía, internet, datos, aparte de la que genera el servicio de energía eléctrica, pues van a desaparecer, los vamos a canalizar, nos vamos a encargar de absorber ese costo dentro del proyecto y ellos van a hacer las conexiones. Ellos me refiero a los que suministran este servicio. Así que vamos a pasar a embellecer también este sector, ya que pues tenemos muchísimas visitas. Así que por estos 2 puntos creo que hemos tenido una muy buena reacción de todos los propietarios en el sector. Debo de entender, solo por hacer, antes de ir a la primera pausa, llegamos de la T, del faro, así es, vamos a ver, al puerto. Así y es. Ahí, bueno, hay un doblez. Así es. Todos los vehículos que van hacia el occidente, sí, digamos South City, van a hacer ese doblez. Vamos a cruzar y nos vamos a ir así por es, la otra calle que estaba por el centro de la ciudad. Paralelo, correcto, justamente. Okay. Los que vienen de occidente, ellos no cambian. Van a ocupar los 2 carriles normales que se están utilizando. Así es, y vamos a formar un derivador, le llamamos nosotros, un cambio de dirección, que es una especie de triángulo, para que lo hagan de manera segura, ¿verdad? Que en ningún momento haya una confrontación, y si alguien que viene, digamos, del sector de las playas quiere cruzar, pues lo hace de manera segura, a través de este triángulo o isleta que se forma
para que no hayan accidentes. Al otro lado va a ser lo mismo, un triángulo o algo por el estilo, en el puente Chilama, No, van paralelos. Ahí lo que estamos haciendo es, lo lógico hubiera sido, pero esto es demasiado caro, es demoler el puente y hacer uno nuevo. Entonces vamos a dejar para el sentido de occidente hacia San Salvador y construir uno a la par, que va a tener una pequeña dilatación entre ellos. A la carretera. Así es. Estábamos hablando de este proyecto en el Puerto de la Libertad. ¿Cuánto tiempo es para el desarrollo del mismo? Bueno, por la magnitud de lo que hemos hablado, esto nos demorará un promedio de 7 meses más. Creeríamos que antes que finalice el año podríamos estar entregando la primera etapa, y esto pues va de la mano con una serie de proyectos que van a estar desarrollando otros ministerios en el sector, y este es el mandato del presidente Bukele, que vayamos desarrollando esta zona, que es un proyecto que no solo es de calle, sino que es de desarrollo de infraestructura en la costa para atraer un poco más el turismo. Tenemos un privilegio de tener unas playas que son bastante visitadas, y vale la pena, creo, invertir en mejorar todo ese entorno. Puerto de la Libertad hasta el Sonte. Hasta el Sonte. Así es. No, pero eso no son 7 meses. No. Son de lo que están haciendo del primer ustedes. tramo. ¿Ya se comenzó con meter subterráneamente todos los cables o se va a iniciar? Justamente estamos por iniciar, estamos en etapa final de adjudicación de la licitación pública para esta obra específicamente, y lo quisimos hacer de esta manera para no distraer a la empresa que se encuentra realizando la obra de infraestructura y poder avanzar a la mayor brevedad. Así que nuestra meta es terminar antes de que finalice el año, y por supuesto siempre y cuando el clima nos lo permita, ¿verdad? Porque tenemos algunos pronósticos que pudieran... Hay que ver qué pasa después de agosto. Correcto. Entonces, esa es la idea, poderlo trabajar y finalizar antes, y vamos a ir haciendo el traslape, ya que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo el tramo 2, que ya está diseñado o está trabajando en poder arrancar el tramo 2 y el tramo 3. Obras Públicas, tramo 2 es del redondel. Justamente, de donde nosotros finalicemos, donde intercepta el bypass y el proyecto de la fase 1, hasta... correcto, hasta el sector del conocido de la playa El Tunco, y luego del Tunco hasta el Sonte, el otro tramo. Fase 3. Más o menos así es la división. Sí, un proyecto bastante grande usted. Correcto. ¿En el oriente hay algunos proyectos, señor? Tenemos ¿De ustedes directamente? Sí, bueno, acabamos de finalizar con el tema de la rehabilitación total del sector conocido como el Delirio, ¿verdad? Que es uno de los tramos del sector del litoral para llegar hasta San Miguel. Este fue totalmente rehabilitado, y aquí puedo aplicar lo que hablábamos hace un momento, que cuando una vía ya requiere mucho mantenimiento rutinario, es decir, mucho bacheo, y nosotros revisamos la estructura, es decir, las empresas de supervisión nos indican que ya hay fisuramiento, ya hay asentamientos y que ya se requiere una renovación, pues bueno, planificamos justamente la rehabilitación, que quiero aclarar que no es un recarpeteo como en algún momento se realizó, es decir, poner una capa sobre la ya existente es una solución que puede durar muy poco tiempo, porque eventualmente se van a reflejar las grietas, no se van a corregir esos asentamientos, y lo que hacemos es simplemente retirar lo ya existente, la estructura, reforzar la estructura de la base y colocar una carpeta totalmente nueva. Y aquí aplica lo del asfalto modificado, ya se colocó algo que tiene una proyección de duración de más de 15 años. Así que este es uno de los proyectos recientemente entregados, hace un par de meses. Tenemos otro también en el sector, mucho antes de ahí, el bypass de Usulután, el cual creo que estaríamos entregando en los próximos días con el ministro de Obras Públicas. Estos están haciendo trabajos de reparación. Así es, en el bypass estaban finalizando las obras de seguridad vial. Este proyecto decidimos incorporarle una ciclorruta, una ciclovía a los costados, que hay una demanda bastante fuerte en el sector, y nos decían, bueno, ¿por qué solo en San Salvador? Nosotros queremos nuestra propia ciclorruta, y decidimos incorporarla, que, como lo repito, en los próximos días la vamos a estar entregando. Así que tenemos una estructura totalmente rehabilitada en el bypass de Usulután. Tenemos estos 2 carriles exclusivos para ciclorrutas a los costados, y bueno, en los próximos días vamos a estar trabajando en el tema de arborización. Yo creo que ya va el Ministerio de Obras Públicas también con la siembra de maquiliscos de este sector, así que en los próximos días vamos a estarle entregando, por mencionar 2 bastante importantes en este sector de Oriente. ¿Usted es parte también de este proyecto? Así es, todos somos parte de esto. El presidente ordenó que sembráramos maquiliscos por todos lados, lo cual nos parece espectacular.
Sentimos que es un árbol que cuando está floreando o floreciendo, pues Sí, es un espectáculo, así que ¿por qué no sumarnos? En la primavera, exactamente. En el Exactamente. momento de la primavera, estamos hablando de marzo, abril. Exactamente, así que recientemente acabamos de presenciar algunos árboles ya desarrollados, pues que estaban en ese proceso de florear y pues bueno, ¿por qué no hacer un esfuerzo en nuestro árbol nacional? Así que creo que vale la pena que lo luzcamos. Una señora me decía, sería impresionante bajarse en el aeropuerto, intentar, bueno, trasladarse del aeropuerto a San Salvador y ver toda la Todos los calle maquiliscos. pintada con maquiliscos Ah, y todo en esa sería, época del año. sería espectacular. Ahora, ¿cuántos eran? ¿1 millón de árboles eran? ¿Cuántos eran? Sí, bueno, 1 millón como primera etapa, ¿verdad? Pero hay un esfuerzo, no tengo con exactitud la cantidad de las que está sembrando el Ministerio de Obras Públicas, pero bueno, nosotros ya hemos iniciado también, compartimos un programa de MOP Fovial Verde, en el cual ya estamos iniciando los cultivos desde cero de estos árboles. Así que no es solo un proyecto de momento, sino que es un proyecto que va de aquí hasta que tengamos árboles que lleguen a 5, 6, 10 metros. Así que es un programa permanente que nos va a permitir poblar, como ordenó el presidente Bukele, de maquilisco a todo El Salvador. Porque bueno, ¿y dónde se consiguen? ¿Hay suficiente donde conseguir esos árboles acá? ¿O? Bueno, es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Nosotros hemos iniciado ya con el cultivo. Tenemos un vivero que está justamente en la calle que hablábamos hace un momento, fuera de cámaras, que es en el desvío a la Costa del Sol, en el sector de la Herradura. Ahí tenemos un plantel que le pertenece al Ministerio de Obras Públicas, pero justamente en el desvío a la Herradura, ahí está sobre la carretera que nos conduce a Zacatecoluca, ahí hay un sector donde se mantenía, bueno, es conocido como la báscula. En este justo sector, ahí tenemos funcionando nuestro vivero MOP Fovial Verde y ahí hemos iniciado con la plantación desde cero. Evidentemente esto va a llevar algunos años, pero hago la aclaración que esto es ya proyectándonos a 1 o 2 años que ya hayamos plantado una buena parte y tener un buen suministro para los años que siguen. Sácame una duda. En el caso de usted que tiene todos los proyectos de infraestructura vial del país, o la mayoría de ellos, ¿qué es más recomendable para las condiciones del país por temperatura y por cualquier otra situación? ¿Asfalto o cemento? Y bueno, buena pregunta. Ahí entramos en un buen dilema. Sin embargo, puedo generalizar lo que el concreto asfáltico, que es su base principal. Sí, ambos son concretos. Uno es concreto hidráulico, el que conocemos de cemento Portland, que Portland no es una marca, sino que es una... Como grises. Correcto. Es negro. Y el otro es un negro, es un concreto asfáltico que se hace con una mezcla asfáltica en caliente, que su composición principal es asfalto AC30 o AC20 o cualquiera de sus procedencias, y gravas, es decir, distintas piedras trituradas. En nuestro país utilizamos grava de 3/4 de pulgada o grava de 1/2 de pulgada. Entonces, esta mezcla de tamaños lo que hace es que puedan embonarse entre sí y el asfalto genera una liga y ya se puede colocar cuando ésta se enfríe y se compacta. ¿Cuál es mejor? Dependería mucho de la temperatura. Por ejemplo, el asfalto o el concreto asfáltico tiende a ser más flexible, si lo queremos calificar de alguna manera. Es decir, que ante movimientos, ante tráfico, ante transferencia de cargas, este puede acoplarse de alguna manera. En cambio, el concreto hidráulico puede rigidizarse, es decir, reventarse. Hemos visto que algunas losas de concreto muchas veces tienen una grieta por el tema de la temperatura. Esto va a depender también de su origen, de su diseño y de la forma en la que fue ejecutado el proyecto. Ahora, yo creo que ambas tecnologías son buenas, lo que pasa es que hay que escoger dónde utilizarla y justamente lo que mencionaba, temperatura, tráfico y carga. Esos son 3 elementos muy importantes para definir cuál va a ser mejor en cada proyecto y evidentemente dónde, ¿verdad? Si lo vamos a hacer en una zona con clima muy caliente o en una zona con clima menos caliente como Chalatenango, por ejemplo. Ok, pero para zonas menos calientes como Chalatenango, ¿qué es lo más recomendable? Ambas aplican, podría funcionar un poco mejor el concreto hidráulico. ¿Y para las cálidas el otro? Probablemente. Sí. Probablemente. Sí, Sin probablemente tener que mejor.
con ninguno de ellos específicamente. Así es, así. La verdad que de forma general ambos funcionan muy bien. Lo que pasa es que la perspectiva o la percepción de los usuarios que tradicionalmente se ha manejado que es mejor el concreto hidráulico. Y creo que esa percepción se debe a porque requiere menos mantenimiento y ahí hay una compensación. Más cara su ejecución, menos mantenimiento. Asfalto, más barata su ejecución, pero requiere un poco más de mantenimiento. Normalmente, ¿cuánto dura la pintura en una capa asfáltica o una capa de concreto? Sí, depende de muchos factores, pero hay dos métodos. Está la pintura, que es una pintura alquila o caucho clorado, es conocido de esa manera, que es más líquida. O sea, no es solo pintura el volado. No. Tiene un químico para que se pueda adherir y sobre el caucho clorado se tira una microesfera, una especie de polvo translúcido, que es el que, si lo vemos por un microscopio, es como la cabeza de un alfiler más pequeño, y este tiene caras prismáticas que cuando se refleja la luz del vehículo refracta. Entonces por eso es que a veces vemos brillo o como que tuviera iluminación, pero es el grado de refracción que tiene. Entonces está esa metodología que podría durar 3 años aproximadamente, este tipo de señalización, pero tenemos otra que es termoplástica, que es un poco más gruesa. No sé si se han percatado que hay una pintura que sobresale bastante en espesor, tiene muchas veces 5 milímetros en promedio. Esta tiene un poco más de duración y esta es la que utilizamos en proyectos nuevos. Esta puede superar los 5 años de durabilidad y tiene que estar siendo retocado. Este es parte del mantenimiento también de las obras de señalización y seguridad para que sean durables, ¿verdad? Pongo el ejemplo de la autopista de Comalapa, la cual el año pasado hicimos una inversión de un poco de más de $300,000 solo en renovar la señalización y nos complementamos con el MOP que puso la iluminación, los postes, estos que están nuevos. Entonces, creo que ahí vamos equilibrando un poco las acciones que hacemos en cada una de las calles. Me mencionaba algo en la pausa comercial anterior, y esto para concluir, señor, que debería tomarse muy en cuenta. ¿Cuál era el punto? Recuérdamelo. Estamos viendo, bueno, algo importante es que estamos hablando del invierno y si bien es cierto mencionábamos que tenemos algunas cuadrillas que se dedican al tema de atención, son 60 cuadrillas, son microempresas de cada uno de los sectores geográficos de nuestro país. Es decir, si nos vamos a la frontera de los departamentos de Santa Ana y Huachapán, tenemos microempresas que están constituidas por 15 personas que se dedican exclusivamente a la limpieza. Sin embargo, fuera de estas limpiezas, nosotros también tenemos de manera preventiva 14 mini planteles, que estos se instalan a partir de las primeras lluvias, es decir, desde la semana pasada, desde el 1 de abril, pues nosotros ya contamos con 14 mini planteles en los sectores donde estadísticamente hemos tenido mayor probabilidad de deslizamientos de tierra, de caída de árboles, de monitoreo de taludes, etc. Así que decirle a toda la población salvadoreña que a partir de la semana anterior estamos pendientes y trabajando en un programa bastante invasivo de obras de prevención y de mitigación. No solo, bueno, hoy veíamos al MOP que estaba inaugurando una nueva obra de mitigación en el sector de San Jacinto y nosotros nos vamos sumando también, aparte de estas microplanteles que vamos a tener, que son 14 aproximadamente, en la zona de Los Chorros, en la zona de la Ruta de las Flores, en la zona del litoral, en las rutas panorámicas y en todas estas vías que tradicionalmente cuando hay lluvia hay deslizamientos, pues tenemos la facultad también de poder apoyar algunos incidentes dados por accidentes viales, como por ejemplo cuando un vehículo pesado choca contra los separadores, evidentemente no es una emergencia por lluvia, pero bueno, nuestro plantel tiene que correr, el que está más cercano, a alinear nuevamente los separadores. Si hay un derrame de aceite, bueno, a limpiar, a poner material absorbente, para que cuando se habilite el tráfico no volvamos a tener otro accidente, por ejemplo, de un motociclista que se deslice. Entonces, quería recalcar esto, que tenemos todo un plan de contingencia preventiva y ya cuando ingrese ya el invierno fuerte, que nos mencionaba que puede ser agosto, septiembre, octubre, pues ya subir este número de planteles y ya tener de manera permanente a nuestro personal, que pueden ser más de 1,000 personas, y si se requiere, pues tenemos la capacidad en total de 10,000 personas para cubrir. Así que estamos listos y preparados para garantizar la conectividad. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.